Buen día chicos, hoy trabajaremos con respecto al tema de la comprensión y extensión del concepto. Hemos ido paso a paso con respecto a este tema que es la lógica y habíamos estado trabajando en los videos pasados lo que correspondía a la idea, el juicio, pero todo eso no puede ser posible si no entendemos o comprendemos lo que es el concepto. El concepto tiene una gran diversidad en el caso de la forma en la que nosotros vamos a trabajar nuestras ideas y que depende mucho de cómo entendamos eh, esta situación, ¿no? Veíamos en el caso de la relación entre otras disciplinas con la lógica y veíamos cómo la gramática nos ayudaba a comprender ciertas circunstancias con respecto también a la psicología. Sin embargo, nosotros vamos a entender que el concepto es eh, la palabra como tal, y la palabra como tal va a tener una gran dimensión en cuanto a ideas se refiere, porque cuando nosotros hablamos o nos comunicamos entendemos las palabras y rápidamente nos imaginamos o nos lleva al referente, ¿no? Como una situación. Y es que ese es el conjunto en el cual va a estar enfocado lo que va a ser el concepto. Entiendes el concepto como una nota o una serie de notas esenciales cuyo objeto obtiene ciertas características y que estas características se vuelven o se atienden en una clase. ¿Por qué digo esto? Porque realmente cuando nosotros tenemos la idea del concepto es que la vamos a ubicar o con nuestra experiencia la vamos a ir clasificando en clases o conjuntos o números de individuos o lo que nosotros entendamos como la expresión o el concepto que se nos está dando o se nos está detallando. Veamos nuestro ejemplo que tenemos aquí abajo en nuestro pequeño recuadro para entender cómo es el concepto desde el marco de su comprensión y desde el marco de su extensión. Eh, Vamos a entender que como la comprensión es lo que nosotros atinadamente lleva nuestra mente a imaginarnos o a pensar o a la experiencia que tenemos con respecto a esta. Entendemos cuando nos dicen o nos hablan acerca de una figura geométrica. Si yo les digo figura geométrica, automáticamente ustedes van a pensar en lo que refiere a esa idea de tener una figura geométrica y puede que se les venga a la mente la imagen de un triángulo, de un cuadrado, de un pentágono, de un hexágono, de un cilindro, de un rombo, de la figura geométrica que ustedes tengan por experiencia y que se les venga a la mente automáticamente, de forma rápida, ¿no? Eh, entonces, eso va a ser, digamos, que la comprensión es que estamos hablando de una figura geométrica, pero en la extensión, como no hemos determinado a qué figura geométrica nos estamos refiriendo, pues nosotros podemos responder cualquiera de estos conceptos que tenemos aquí abajo. Puede ser un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono. Ese sería su extensión. Su extensión es bastante amplia cuando hablamos de una simple figura geométrica. Pero si nosotros vamos detallando en la comprensión y nos referimos y hacemos ciertas notas esenciales de las que nosotros hablábamos hace un rato, ya no solamente nos referimos a una figura geométrica, sino en su discurso vamos a referirnos a tres lados. Entonces, cuando ya nosotros hablamos de figuras geométricas de tres lados, la extensión se va a minimizar y solamente podemos entender que estamos hablando de triángulos, equiláteros, isósceles o escaleno. Entonces, aquí ya dimensionamos o minimizamos la extensión de nuestro concepto. Por otro lado, si nosotros aún seguimos marcando esas o atendiendo esas notas esenciales de estos objetos en sus clases, vamos a poder decir que las figuras geométricas de tres lados iguales, entonces ahí estamos detallando o definiendo cuáles van a ser esas figuras geométricas de tres lados iguales y podemos referirnos a lo que va a ser el triángulo equilátero. Y es así como nosotros podemos entender el aspecto o el tema de la comprensión y la extensión del concepto.
veamos un poquito más ejemplificado ya con las figuras geométricas a lo que nosotros estamos refiriendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la comprensión eh, de la idea, es que decimos figura geométrica. Y cuando hablamos de figura geométrica, pues exactamente nos estamos refiriendo a todo un cúmulo de figuras geométricas como lo estoy haciendo. No sabemos a qué figura geométrica podemos ir en específico, simplemente pensamos en todo esa enorme universalidad que tienen las figuras geométricas en sus diferentes formas, tamaños, direcciones, eso va a ser entonces lo que va a ser la comprensión. Ahora, cuando nosotros decíamos hace un rato, nos referimos a figuras ya determinando lo que puede ser este, una dimensión un poquito más completa o más detallada, pues sí nos vamos a entender que pues nos vamos a referir a otras cuestiones un poquito más definidas, ¿no? Cuando decimos figura geométrica de tres lados, entonces hablamos de una figura geométrica de tres lados, puede ser el triángulo equilátero, el triángulo isósceles, ¿sí? O el triángulo escaleno, como hace rato lo explicábamos con más detenimiento. Sin embargo, cuando ya hacemos una síntesis o una minimización de lo que es el concepto, pues podemos decir que figura geométrica de tres lados iguales, y entonces hablamos solamente ya de una figura en específico. Y entonces la comprensión de la idea o los conceptos que se nos están manejando pueden llegar a tener los aspectos básicos de estos, y entonces en su extensión solamente nos vamos a referir a uno. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de una manera muy generalizada, nuestro aspecto de la extensión puede variar y hasta puede llegarnos a confundir. Pero conforme vamos detallando en esas notas esenciales, nos vamos ir clasificando cada concepto para llegar al término en el que nosotros queremos ubicarnos. Y ese sería el tema de la comprensión y la extensión del concepto. eh, con respecto a las características esenciales de este mismo. Es todo por el día de hoy. Nos vemos. Bye bye.